Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, acaba de pasar la 12ª carrera del año, el Gran Premio de Bélgica, en lo que es el final de esta primera parte, porque bueno, ahora viene el descanso de verano, allá en Europa, claramente. Un Gran Premio que, bueno, obviamente lo ganó Verstappen, como siempre, o casi siempre, que igual fue entretenido, si bien los primeros creo 5 puestos en mitad de carrera ya se había como establecido y no se movió. Creo que fue una carrera entretenida porque bueno, en el resto de las posiciones sí pasaban cosas y había cosas en juego. Y además de que hubo fin de semana sprint y hubo mucha lluvia durante todo el fin de semana. Y bueno, nada, estamos acá para ver si podemos hablar un poquito de eso y resumirlo. Bueno, arrancando por el viernes, la primera práctica fue completamente con lluvia, lo mismo sucedió en la clasificación. Una clasificación que tuvo a Verstappen como, bueno, obviamente hizo la pole, que ya sabíamos de antemano que Verstappen iba a tener una penalización de 5 puestos por haber cambiado la caja de cambios y entrar en penalización. Y bueno, a ver, como vengo diciendo hace mucho tiempo que Verstappen no tiene rival, este fin de semana creo que la mayor disputa de Verstappen fue con su ingeniero, con Gianpiero Lambiese, eh, con quien mantiene diferencias y bueno, a veces el piloto arriba del auto no se puede filtrar, no se puede censurar y dice lo que piensa y cómo lo piensa, sin pensar que esas comunicaciones pueden llegar a transmitirse. Eh, en la Q2, el Verstappen estuvo cerca de quedar eliminado, de hecho estuvo clasificado décimo. Después de que él pasara la línea de meta, lo hicieron Magnussen y Gasly, ninguno de los dos pudo superarlo. Y Ocon, que había tenido un accidente, rompió su alerón delantero y el equipo tardó demasiado en cambiar el alerón, entonces no pudo dar un último intento, lo que hubiese sido quizás una eliminación de Verstappen en la Q2. Pero bueno, nada, a ver, superó eso, después terminó primero en la Q3. Pero bueno, el viernes fue, como dije, pasado por agua. El sábado en el día de sprint también. De hecho, la clasificación en shootout se demoró media hora porque, bueno, en realidad no estaba lloviendo en ese momento, sino era por una cuestión de prevención, más que nada, porque, bueno, ya sabemos todo que Bélgica, que Spa es un circuito. A ver, son todos. No es que son peligrosos los circuitos, sino que, bueno, a la velocidad a la que van los pilotos sí se torna peligroso. Y sobre todo en la curva de Rouge y Ravillon. Entonces, nada, querían prevenir algo que al final después no sucedió durante la clasificación. Bueno, sí, terminaron clasificándose con neumático de lluvia, pero no sé por qué no entendí muy bien por qué se demoró el arranque. O sea, no le encontró bastante sentido. Sobre todo porque no estaba lloviendo. Dicho esto, más tarde, en la clasificación shootout, obviamente Verstappen también se quedó con la pole, en este caso sin penalización. Le ganó únicamente por 11 milésimas a Piastri y por 25 a Sainz. Es como lo más destacable de la clasificación shootout. Después en la carrera, bueno, yo en el momento cuando lo vi por tele, o sea, iban a hacer 15 vueltas, al final terminaron siendo 11 porque se hicieron 4 bajo safety car. Yo en el momento pensaba que había 2 vueltas que estaban sobrando, que estaban de más. Pero bueno, después escuchando la radio de los pilotos, de Leclerc, creo que de Magnussen también, decían que les llamó la atención que se relanzara la carrera después de la cuarta vuelta porque ellos no podían ver, simplemente no veían por el spray, que creo que es el mayor problema que tiene el reglamento actual de la Fórmula 1. Cuando hay lluvia se vuelve casi imposible, siempre hay algún problema o inconveniente. Tienen que trabajar en esas tapas para los neumáticos, que bueno, ahora en la segunda parte del año iban a probarlo de ser necesario, porque si no, la verdad que la carrera o sea, se vuelve como, a ver, no es que se suspende la carrera por lluvia como sucedió en 2021,
sino que se tiene que esperar, siempre hay bandera roja y se tiene que esperar a que drene un poco el agua, que pare la lluvia y demás. Entonces, bueno, obviamente yo pensaba que habían sobrado 2 vueltas después del safety car, con safety car. Pero bueno, después obviamente de escuchar al piloto de marcha atrás con ese pensamiento, obviamente admitió el error. Pero bueno, después en carrera del sprint, bueno, en la segunda vuelta Alonso eh, se sube a un cordón en la curva 10, pierde el auto por atrás y obviamente se va a la grava, no puede recuperar el auto, no puede salir de ahí. A ver, estaba entre el puesto, creo que 13º en el momento del accidente, entonces él mismo dijo que era muy difícil el hecho de sumar puntos, porque bueno, en la carrera sprint suman solamente 8. Y después Checo Pérez, que tuvo un accidente eh, con Hamilton, también en la vuelta 6, si no me equivoco, saliendo en la curva 15. Bueno, yo creo que la FIA también tiene que ser un poco más... eh, a ver, creo que fue muy rigurosa en este caso. Penaliza con 5 segundos a Hamilton bueno, por el accidente este. En el momento, bueno, él le rompió el pontón, se le abrió. Entonces el funcionamiento del Red Bull de Checo no fue el mismo. El equipo decidió retirarlo después, que creo, de 2 vueltas. Y 5 segundos a Hamilton, que a mi punto de vista, no lo merecía. Para mí fue un accidente de carrera y listo. Yo creo que acá se penalizó por el hecho de que Checo terminó abandonando. Si no, no lo hubiesen penalizado. Es mi punto de vista. Capaz que nada que ver, pero bueno, lo que yo pienso. Eh, y bueno, nada. Creo que Hamilton terminó pagando por eso. Después en la carrera sprint se dio una situación estratégica bastante interesante también. Después cuando se fue el safety car, a ver, salvo Verstappen, todos los primeros pilotos de los 9 equipos restantes entraron a boxes. O sea, Piastri, que estaba segundo, entró a boxes. Sainz, que estaba tercero, entró a boxes. Leclerc, que estaba cuarto, no entró a boxes. Y así. En el caso de Red Bull, obviamente entró Checo y no entró Verstappen. En lo que se dio como una batalla bastante estratégica. Creo que hasta lógica en el cierto modo. O sea, que un poco contradiciéndome o también diciendo como un punto, una nota de lo que dije antes del tema de Magnussen acusaba de no poder ver por el spray, pero decía que el circuito se estaba secando muy rápido. Es algo que me llamó la atención, pero sucedió. Bueno, en esa primera vuelta en la cual los que tuvieron los neumáticos intermedios sacaron muchísima ventaja, aprovecharon que bueno, no podían entrar todos por una cuestión de los pit stop, del tráfico que se podía generar. De hecho, Hamilton se vio perjudicado, Sainz se vio perjudicado. Bueno, después en la segunda vuelta Leclerc se vio perjudicado y así otros tantos. Eh, pero bueno, nada. El hecho de haber entrado antes que Verstappen a Piastri le sirvió para ser líder de carrera durante 2 o 3 vueltas. Después, obviamente, ya con los neumáticos en mismas condiciones y bueno, peleando en pista, se lo ganó Verstappen claramente, como iba a suceder. Después, bueno, uno de los mayores beneficiados de esto fue Gasly, que con el tema del tráfico y haber entrado antes, se las arregló para salir tercero. Supo mantener atrás a Hamilton, quien terminó cuarto, pero bueno, por temas de penalización terminó estando séptimo. La verdad que bueno, creo que para Gasly, perdón, es una carrera especial, siempre por lo que significa por el accidente y el fallecimiento de su amigo, de Antoine Hubert, en 2019. Nada. Y además, siendo que no estaba teniendo buenas carreras, creo que es un premio al esfuerzo. Después, bueno, obviamente, bueno, Piastri quedó segundo, Verstappen ganó primero. Bien por la Ferrari, que terminaron cuarto y quinto con Sainz y Leclerc, respectivamente. Norris no terminó muy contento, o sea, sí terminó sexto, pero no se notaba muy contento el hecho de que su compañero haya terminado por delante. Y después los últimos 2 puntos, bueno, 3 puntos, los últimos 2 puestos de puntos fueron para las dos Mercedes, para Hamilton y para Russell.
Eso creo que fue un poquito el resumen de lo más interesante de la carrera sprint. Hay otra cosa también es que Ricciardo terminó décimo, obviamente tiene un Alfa Tauri con un auto con mucho menos ritmo, que él mismo dijo que cuando la pista más estaba secando y el resto de los autos se iban sintiendo mejor, mejorando, el de él iba empeorando. Eh, Nada, arrancó la última vuelta en la posición octava y después bueno, fue superado por Russell y por Ocon, terminando décimo, lo cual hubiese sido bastante lindo, creo yo, que después de estar 6 meses sin competir, 7 meses, en su segunda vuelta, en su segunda carrera de vuelta, haya o pudiera sumar, hubiese estado lindo. No sucedió, así que bueno, nada, terminó décimo. Y ahora sí, un poco en lo que fue la carrera del domingo. Bueno, tuve que suspenderlo por un ratito y cambiar el lugar porque, bueno, problemas administrativos. Bueno, retomando, la carrera. Obviamente tengo que arrancar como hago siempre voy por escudería, arrancando del primero al último. Y tengo que arrancar por, obviamente, Verstappen. Verstappen que, bueno, como dije antes, en clasificación tuvo un problema en la Q2. Bueno, una diferencia con su ingeniero. Uno quería hacer 2 vueltas de calentamiento, 2 vueltas rápidas, perdón, el otro no. Eh, digamos que tuvo ahí Max un poco se pasó con los términos. Pero bueno, después de lograr la quali pidió disculpas por la forma de manejarse. Pero bueno, nada, en carrera la verdad que me sorprendió Verstappen, no sé si en el buen sentido, en el mal sentido, la verdad que me sorprendió. Básicamente porque le llevó 17 vueltas llegar a la punta y obviamente que desde ahí no volvió a perder el primer puesto. Eh, en la carrera tampoco, mejor dicho, en la carrera también tuvo diferencias con su ingeniero. Primero que bueno, quería saber si Checo y él tenían la misma estrategia. Después en un momento, ante la posibilidad de la lluvia, el ingeniero le preguntó qué quería hacer y Verstappen le contestó que no quería, que él no tenía las herramientas para saber si iba a llover o no. Eh, Nada, después también le pedía por favor al ingeniero que bajara la velocidad, que cuidara los neumáticos. No sé bien si era por el tema de realmente cuidar los neumáticos o, perdón, pero bueno, por el movimiento. Eh, no sabía si realmente era que quería cuidar los neumáticos o si se trataba de cuidar el motor, no sacar tanta diferencia o dejar en evidencia al resto. A lo que Verstappen dice, bueno, podemos ganar diferencia todas las vueltas y después, llegado al caso, entrar a boxes por un nuevo juego de neumáticos y quizás asegurar la vuelta rápida. Cosa que el ingeniero le dijo que no, esta vez no, como sí había sucedido en Austria. Así que bueno, nada. Verstappen ganó la carrera, no terminó llevándose el punto extra porque bueno, la vuelta rápida la hizo Hamilton en su último intento. Pero bueno, más tarde hablaré de él. En el caso de Checo, bueno, a ver, él largó segundo, o sea, había quedado tercero en la clasificación, largó segundo. Eh, la verdad que en la primera vuelta, en la recta de Kemmel, ya había superado a Leclerc y después, bueno, nada, tuvo primero hasta que entró a boxes. Perdón, entró a boxes, después obviamente lo recuperó con Verstappen entrando, pero en la vuelta 17 lo perdió. Y después el equipo le pidió que mantuviera, que cuidara mucho los neumáticos. No sé si era porque el auto había quedado afectado del día anterior por el choque con Hamilton, o si se trataba de nada, y no molestar a Verstappen, no chocarse entre ellos, molestarse y lo que podría llegar a desencadenar en un accidente entre ellos. Pero bueno, nada. Checo terminó a 22 segundos de Verstappen. eh, y tercero, completando el podio, fue Ferrari con Leclerc. Que bueno, un Leclerc que había quedado como Poleman, después de la penalización de Verstappen. Eh, Creo que fue el mejor del resto, eso sin dudas. Y no podría haber sacado mejor resultado. Me llegó un mensaje. Vamos a cerrar esto. Eh, Nada, la verdad es que se vio bien, se lo vio rápido, no tuvo problemas de creación a Ferrari.
Eh, la verdad que bien por él, no tengo mucho para decir. Obviamente que en una carrera, en un circuito como Spa, con una recta muy larga, ante un Red Bull no iba a tener forma de defenderse. Así que la verdad que nada, bien por él. Fue atacado por Hamilton, aunque nunca corrió peligro. Más allá de la segunda entrada a boxes, cuando Hamilton intentó un undercut y le redujo casi 2 segundos. Eh, pero nada, la verdad que no. Simplemente Ferrari fue más rápido, fue el más rápido, quitando a Red Bull. Es por esto que bueno, que Hamilton terminó cuarto, se terminó llevando el punto bonus. Perdón, me olvidé de hablar de Sainz. No hay mucho para decir de Sainz. El sábado en la carrera sprint se vio bastante perjudicado, perdiendo 3 puestos. Pasó de estar tercero a sexto, séptimo. Séptimo, perdón. Fueron 4 puestos. Pero bueno, nada. Después, mientras el resto entraba a boxes, los recuperó 2 de esos puestos y el tercero lo recuperó con la penalidad de Hamilton. Así que nada, ahí sí terminó cuarto. Y Leclerc lo mismo, nada más que de cuarto quinto, ya que uno había largado atrás de otro. Y en el caso de Sainz, en la carrera del domingo, nada, llegando a la Source, la primera curva, eh, a ver, mirando la cámara es como que, o sea, si vos me preguntas a mí, uno de los dos perjudicados, del culpables es Sainz, aunque yo creo que Piastri ciertamente tiene algo de responsabilidad porque, bueno, es un lugar donde es muy difícil de que entre un auto. Bueno, él intentó hacer lo mismo que en Hungría, de ir por el costadito, por el lado más interno de la pista, y bueno, en este caso no le salió. Siendo los dos perjudicados, en el caso de Sainz, hasta la vuelta 23 estuvo girando, lo cual me parece demasiado excesivo, siendo que venía perdiendo puestos vuelta tras vuelta, lo iban pasando todos, no podía poner resistencia. Así que nada, yo creo que Sainz dio 20 vueltas de más fácilmente. Eh, Nada, a ver, así como lo de Hamilton y Checo fue un accidente de carrera, para mí esto también. Sí, sí, creo que si hubo un responsable de los dos, fue mayormente de Sainz. Así que bueno, nada, eso es lo único que puedo decir de Sainz en esta carrera. Pasando a Mercedes, Hamilton, bueno, como dije antes, largó tercero, tuvo por delante de Verstappen varias vueltas, tuvo bastantes vueltas, aproximadamente hasta la vuelta 14, creo, en la cual nada, perdió el DRS de Leclerc, y sin esa defensa o sin esa ayuda se le hizo imposible defenderse de Verstappen. Después la verdad que bueno, nada, como dije, no estuvo tan cerca de Leclerc, de hecho tuvo tiempo para ir a buscar la vuelta rápida, o sea, una tercera entrada a boxes, con lo que eso implica. Había sacado una buena diferencia con Alonso. Nada, pudo hacer entrar a boxes, quitarle la vuelta rápida a, a Verstappen y bueno, quedarse con el cuarto puesto. Un cuarto puesto que, sumado al punto extra, le permite quedarse solamente a un punto de Alonso en el campeonato. En un momento del campeonato en el cual Aston Martin se está quedando demasiado respecto a sus competidores. Más allá de que, bueno, Alonso en esta carrera sumó buenos puntos. En el caso de Russell, su compañero de equipo, tuvo una mala largada, perdió creo que 3 puestos. Bueno, en el caso de Russell igual, fue uno de los, no voy a decir pocos pilotos de punta, pero sí la minoría, que salió con neumáticos medios en vez de los neumáticos blandos. Perdió puestos, estiró su parada hasta la vuelta 22, apostando, bueno, en ese momento no se sabía si iba a llover o no. Lo estiró al tener neumáticos medios, no fue gran problema. Eh, y bueno, nada, después entró por neumáticos blandos y le vino bastante bien para superar y recuperar las posiciones que había perdido anteriormente. En ese caso, como lo contrario que le pasó a Gasly, no terminó perjudicándose demasiado. Yo creo que el sexto puesto era lo mejor que podría llegar
a lograr Russell en la carrera de ayer. En el caso de Aston Martin, un Aston Martin que creo es uno de los equipos que más está deseando que llegue este parate. Sumó puntos con sus dos pilotos. En este caso, bueno, Alonso dejó de sumar puntos en la parte final de la tabla para llegar al quinto puesto. Un quinto puesto que la verdad que muy positivo, dadas las circunstancias. Él dijo que nada, sumar la mayor cantidad de puntos en un circuito así para él que le cuesta mucho Spa, con las características del auto, nada, era lo mejor que podía lograr. Él mismo lo dijo. En quinto puesto para él, para el equipo, en este momento donde, bueno, como mencioné un poco previamente, eh, que se viene quedando, sumar 10 puntos en el caso de Alonso es más que valioso. Y en el caso de Stroll, bueno, le pasó algo similar que a Russell. Él sí estiró un poco más la largada también. En el caso de Stroll, entró 2 vueltas antes, ahí está. Eh, pero bueno, nada, en este fin de semana, sin la posibilidad de probar con los neumáticos en la práctica libre, porque bueno, porque durante la práctica libre llovió, eh, y no se pudo testear los simulacros de carrera y demás y ver cómo funcionan los neumáticos. Nada, se encontraron en el mismo en la carrera que el Aston Martin degradaba muchísimo. Y bueno, eso lo perjudicó a Stroll porque terminó perdiendo al final de la carrera la posición con Ocon y nunca se le terminó de acercar a Norris cuando estaba en la octava posición. Así que bueno, en el caso de Alonso terminó quinto, en el caso de Stroll noveno. Eh, como dije antes, el equipo mismo lo dijo, mucha degradación y que este era el mejor resultado posible. En el caso de McLaren, un fin de semana en el cual fueron para no, un paso atrás respecto a sus últimos 2 fines de semana. Eh, Más que nada en la carrera del domingo, porque bueno, en el sábado Piastri había quedado en el segundo lugar, Norris había quedado sexto, entonces había logrado buenos puntos, habían sumado más que Alpine. Y en el domingo sucedió lo mismo, sumaron más que Alpine, pero el rendimiento fue otro. Norris, la verdad que no tenía ritmo de carrera, largó con neumáticos medios, a las 5 vueltas entró y cambió por neumáticos duros y los duros fueron peor. De hecho llegó a estar último en la carrera, eh, y en la vuelta 17 cambió por neumáticos blandos. Eh, un McLaren que tenía una alta carga aerodinámica, especialmente por el tema de la lluvia y que le venía bien en el sector lento, en el sector 2. Entonces por eso se veía muy perjudicado con los dos primeros stints, tanto con los neumáticos medios como con los duros. No le sentó muy bien. Y con el rojo, cuando empezó a caer la lluvia, esa mini lluvia, es ahí cuando empezó a recuperar posiciones. Porque bueno, justo él había entrado antes a boxes para cambiar por neumáticos blandos y nada, aprovechó eso entre la lluvia y la alta carga aerodinámica que habían preparado para el auto. Le sirvió para recuperar puestos. Al final de ese stint con neumáticos blandos terminó siendo de 17 vueltas, 27 vueltas, perdón, entró en la vuelta 17. Nada, parecía una carrera en la cual McLaren se iba a ir con las manos vacías en la carrera del domingo y sin embargo terminó sumando los puntos del séptimo puesto de Norris, que son 6 puntos. Así que nada, creo que es un resultado mucho más que importante para el equipo. Y bueno, lo de Piastri lo he dicho antes con Sainz. Nada, eh, ya lo dije antes, pero bueno, lo repito. Yo creo que el mayor responsable es Sainz, y que si bien Piastri pecó de auspicioso de tener demasiada optimismo, nada, o sea, fue una responsabilidad compartida en la cual Sainz es el mayor responsable, y los dos terminaron fuera de carrera, eh, en lo que yo considero un accidente de carrera justamente. Después, octavo, Ocon, el piloto de Alpine, fue uno de los mejores de la carrera, partió en la 14ª posición.
nada, se lo vio bastante bien al Alpine de Ocon. Él estuvo en una estrategia de blandos, medios blandos, siendo que fue uno de los primeros también en entrar a boxes. Eso le permitió hacer un undercut a la mayoría de los pilotos que tenía por delante. Eh, y después, bueno, con el neumático blando, también en la segunda entrada a boxes, eh, ahí sí que tardó un poco más porque, bueno, al tener neumáticos medios podía estirar un poco más. Pero la velocidad del Alpine este fin de semana se vio bastante bien. Lo mismo pasó con Gasly el sábado. Más allá que, bueno, las circunstancias eran otras. Y que Gasly después, bueno, ahora hablará de él, pero nada, se lo vio bien a Ocon para al finalmente ganarle el puesto a Stroll al final de la carrera. Y él mismo dijo que con el equipo que si la carrera duraba una o a lo sumo dos vueltas más, le iba a poder superar a Norris. Pero bueno, nada, eso es, no lo sabremos nunca. Eh, en lo que le sirve también a Alpine para volver a sumar puntos después de lo que fueron sus últimas dos carreras en las cuales se fueron sin puntos y McLaren lo superó y lo doblegó en puntos. Le viene bien para antes del descanso no estar con las manos vacías. En el caso de Gasly, nada, creo que tuvo la peor, no sé si fue el que probó algo distinto, al igual que Russell y Stroll, estiraron la parada en boxes lo máximo posible, pero en el caso de Gasly arrancó con neumáticos blandos y como la lluvia no llegó, nada, terminó entrando en la vuelta 23, lo largó demasiado la entrada a boxes, aunque igual tengo que decir que para mí no, o sea, si bien obviamente el rendimiento estaba bajando, 23 vueltas en un circuito como Spa, más de la mitad de la carrera con el neumático blando, yo pensé que iba a estar mucho peor. Obviamente que después era inevitable de que no iba a llover y que encima tenía que entrar si hacía boxes por neumáticos medios. Nada, a ver, terminó 11º, tampoco es que terminó muy atrás, fue recuperando puestos. Aunque sí, después al final de la carrera, dijo que tuvo un problema con el motor, que tuvo que aflojar. Eh, Así que bueno, nada, se quedó ahí al borde de los puntos. La verdad que fue un fin de semana positivo para él. Pero bueno, se quedó 11º. Después para mí el piloto de la carrera fue Tsunoda. Tsunoda que arrancó en el puesto noveno. Perdón. Eh, Ay, se me fue. 11º, ahí está. Arrancó 11º, que después supo ganar 6 posiciones, perdón, ponerse sexto rápidamente en la carrera. Tuvo un ritmo muy bueno el Alfa Tauri. Eh, Él hizo una estrategia distinta al resto de neumáticos medios y después blandos. Eh, pero bueno, tuvo el problema de que al final de la carrera con neumáticos blandos se estaba quedando estaba degradando bastante y sin ritmo de carrera. O sea, un auto se sabe que es menor a la competencia. Se las aguantó para poder luchar y quedarse dentro de las zonas de puntos. Sin ir más lejos, quedó a 3 segundos de Gasly. Eh, y nada, la verdad que Tsunoda yo lo veía ahí que iba sumando puntos, que estaba ahí al principio al principio estaba sexto puesto y en gran parte se debe a que como entró antes a boxes le hizo un undercut a la gran parte de la parrilla. Lo mismo sucedió en el segundo stint, pero ya al final con neumáticos rojos y una gran degradación, como dije, se le hizo insostenible, se le hizo muy difícil mantenerse en esa zona y fue perdiendo puestos y por lo tanto puntos. La verdad que muy bien por él. En el caso de Richardo, bueno, él sí tuvo un fin de semana más complicado. Una carrera, porque bueno, el sábado en la sprint le fue mejor. Eh, Nada, Richardo largó 19º. Obviamente terminó 16º, pero bueno, dos puestos fueron de los que abandonaron. El tercer puesto que ganó fue. No, mentiras, no ganó. Fue de Hulkenberg. eh, que arrancó desde el pit lane por haber cambiado algunas piezas de su auto, del CAS. Y el otro sí fue de Sargent.
en una carrera en la cual, bueno, lo mismo que... No, perdón, lo mismo no. En un Alfa Tauri que sufrió lo mismo que su compañero y algunos otros equipos, escuderías, la falta de ritmo y la alta degradación que sufrió en pista. Eh, nada, una segunda carrera de Ricciardo, o tercera contando la sprint, en la cual se está adaptando al nuevo auto, le falta tiempo en pista. Él mismo dijo, están los 19 pilotos restantes deseando que llegue el parón de verano y él justamente no, él le gustaría seguir eh, entrenando, estando arriba del auto, pero bueno, no puede. Eh, nada, la verdad que en carrera no pasó bastante desapercibido, como dije, en un auto muy pobre, encima con problemas de velocidad y de degradación, no pudo hacer mucho. 12º y 13º terminaron los dos Alfa Romeo. Por delante terminó Bottas, un Alfa Romeo que no tuvo mucho para dar este fin de semana. Perdón, dieron menos de lo que esperaban. Bottas dijo el viernes después de el sábado después de la carrera sprint que esperaban tener un mayor ritmo. No, perdón, que esperaban tener un mejor resultado debido al ritmo que tenían. Y el domingo en carrera la verdad es que no pasó bastante desapercibido. O sea, ganó 2 puestos por los dos pilotos que abandonaron y perdió uno con Ocon porque bueno, Alpine tiene un mejor coche que Alfa Romeo. Eh, pero bueno, la verdad es que quedó a 5 segundos del 10º puesto. La verdad que no estuvo cerca de los puntos Alfa Romeo este fin de semana. Sí, contrario a lo que había pasado en Hungría, que bueno, sí tenían un auto bien preparado, pero bueno, que tampoco pudieron sumar. Y en el caso de Juan Su, eh, él sí había logrado una mejor carrera estratégica, había tenido una muy buena largada del 17º puesto, llegó a estar en mitad de tabla peleando por los puestos de puntos, pero también tuvo problemas de degradación, el Alfa Romeo de Su, y eh, tuvo también problemas con los frenos. No podía frenar bien, entonces bueno, tuvo que empezar a acomodar su manejo al problema de frenos para después no tener mayores consecuencias. Entonces bueno, nada, Alfa Romeo en ese sentido sí tiene por mejorar el coche, más allá de que bueno, ya llega un punto en el cual capaz conviene empezar a priorizar la temporada que viene, eh, pero que no están muy lejos de su competencia. Eh, o sea, Williams sí está mejorando notablemente. Haas tiene una buen coche a una vuelta, pero quizás que después en el domingo se caen un poco el rendimiento. Y bueno, y Alfa Tauri que está por detrás. Pero Alfa Romeo está demostrando mejoras y sin embargo no pueden plasmarlo en puntos. Eso, entonces bueno, puede llegar a ser un problema para más adelante. Más que nada para el presupuesto del año que viene. Eh, Después 14º fue Williams con Albon. Albon y Sargent. Bueno, Williams en general tuvieron un problema este fin de semana que fueron el coche que más degradó, que tuvo problemas con la degradación. Eh, Siendo que fue el único equipo que hizo 3 paradas en boxes, porque bueno, nada, el rendimiento de Williams, el coche se comía los neumáticos. En el caso de Sargent, perdón, vamos a empezar por algo que terminó por delante. Eh, bueno, en realidad los dos tuvieron la misma estrategia, pusieron blandos, después 2 juegos de medios y terminaron con otro juego de blandos. En el caso de Albon, creo que yo también venía acompañado de una estrategia de intentar recuperar, hacer el último stint, las últimas 10 11 vueltas, con un juego de neumáticos blandos para nuevos, frescos, para intentar recuperar posiciones. Una estrategia que no le salió. O sea, iba acompañado de la mano, ya que el auto comía mucho neumático, aprovecharon e intentaron eso en vez de estirar el juego de juegos medios, de neumáticos medios. Y en el caso de Sargent, no intentaron, o sea, la búsqueda fue más que nada por el tema de la degradación. La verdad es que él sí estaba lejos de los puntos, entonces, bueno, nada, para terminar lo más delante posible.
Así que nada, en este caso no voy a decir que dieron un paso atrás, porque bueno, la verdad que Williams, sobre todo Albon, le estuvo dando bastante emoción en la segunda parte de la carrera bueno, al Gran Premio. Pero bueno, el Williams con una gran velocidad de punta, con dos rectas, la verdad que importantes, eh, ayudaba al entretenimiento de la carrera. Pero bueno, la degradación fue mayor esta vez y no pudo ni siquiera estar cerca de la zona de puntos, porque bueno, terminó a 16 segundos de su noda y bueno, terminó 8 segundos por delante de su compañero. Sargent lo mismo. Sufrió con la degradación, tuvo una mala carrera, tuvo una mala carrera sprint, terminó 17º. Nada, perdió la posición con Richardo. El problema de degradación en este circuito para Williams fue un gran problema. Y después los últimos dos, si no me equivoco, son los Haas. Un Haas que después de mucho tiempo tuvo a Magnussen por delante de Hülkenberg. Haas que, bueno, Hülkenberg que tuvo problemas en la clasificación de sprint y de la carrera del domingo. No pudo tener vueltas rápidas en ninguna de las dos. El viernes tuvo un problema electrónico y no pudo dar una vuelta rápida. Y lo mismo, el sábado fue una error de estrategia. Los largaron tarde y no llegaron a dar una vuelta. Eh, Magnussen sí se pudo clasificar a Q2 en la clasificación del domingo. Eh, pero bueno, esta vez el problema no fue de ritmo del Haas, sino que fue de degradación. Aparentemente las condiciones del circuito con la lluvia, las condiciones un poco frescas, porque bueno, obviamente llovió y estuvo bastante fresco en Spa. Le jugaron una mala pasada, le hicieron una alta degradación. Curiosamente, en contrapartida de lo que uno pensaría, al estar frío capaz que los neumáticos no se desgastan más, pero varias escuderías sí sufrieron esto. Así que bueno, nada. En el caso de Magnussen terminó 15º y Hülkenberg sí 18º, en lo que fue creo el peor fin de semana desde que volvió a la Fórmula 1. Perdón. Así que nada, esto fue todo de lo que pasó en la Fórmula 1. Ahora voy a hablar un poquito de la Fórmula 3. Colapinto terminó cuarto en la clasificación. En la carrera sprint largó noveno porque, bueno, grilla invertida. Eh, Nada, terminó sexto la carrera, después terminó por una penalización a... Ay, se me fue el nombre, perdón. Saco Sullivan, ahí está, su compañero en la academia de Williams. Eh, Terminó subiendo una posición. Entonces, nada, finalizó quinto, sumó 6 puntos, la verdad que bien. Y en la carrera del domingo eran unas condiciones un poco mixtas, de si jugársela con neumáticos secos, como sucedió en Silverstone, o salir con neumáticos de lluvia. En el caso de Colapinto, terminó saliendo tercero por una penalización de 5 puestos a Gabriel Emini. Terminó largando tercero. Pero nada, él como muchos otros pilotos de la parte alta de adelante de la parrilla largaron con neumáticos blandos eh, y esa no fue la solución. La verdad que la clave era los juegos, esta vez la jugada le salió mal. Los que largaron con neumáticos de lluvia terminaron todos por delante de él. Así que bueno, nada. Logró rescatar un punto, décimo. Se llevó, bueno, un puntito, como dije antes, sumado a los 6 de la carrera sprint. Termina siendo 7 puntos. En lo que termina siendo una carrera que se lamenta mucho sobre todas las cosas, porque queda una carrera, queda Monza en la Fórmula 3. Eh, y era una gran posibilidad para sumar puntos y pelear el subcampeonato. No está lejos, pero bueno, en caso de haber finalizado entre los más adelante 5 puestos, quizás sí, o sea, si sumaba creo que 5 puestos, los puntos por un quinto puesto, eso quise decir, eh, creo que se aseguraba el segundo puesto. O sea, perdón, se ponía como segundo en el campeonato a falta de una carrera. Pero bueno, eh, nada, la verdad es que
una lástima en ese sentido, pero dadas las condiciones de la carrera en la cual fueron con lluvia, eh, donde los neumáticos de lluvia eran la clave, lograr un punto no deja de ser importante. Así que bueno, nada, eso sí, esto fue el videoblog del Gran Premio de Bélgica. Eh, Ahora se vienen un mes de descanso para todos hasta la próxima carrera en Zandvoort. Eh, Nada, creo que nos va a venir bien a todos. Y bueno, en el caso de las escuderías están obligados a que las primeras 2 semanas no haya trabajo, para que bueno, para que sus ingenieros, bueno, toda la parte de que no se ve de las carreras de las personas puedan descansar. Ya después, sí, a partir de la tercera semana, las fábricas vuelven a trabajar porque, bueno, tienen que preparar todo para la segunda parte del campeonato. Pero, nada, un poco de descanso nos va a venir bien. Porque, bueno, a pesar de todo, o sea, probablemente vaya a ganar Verstappen. Ojalá que no, no porque tenga el contra de Verstappen, sino porque me gustaría que gane otra persona, escuchar otro himno, aunque sea una vez. Eh, Así que bueno, nada. A descansar estas 2 semanas y bueno, nada, nos vemos dentro de un mes después de Zandvoort, del Gran Premio de Países Bajos. Chau.